Hermanos, me gustaría que volvieran a la primera lectura en nuestra liturgia, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15, donde Natán visita a David. Una visita muy interesante. Y le hemos puesto de título a nuestro sermón: cuando eres propiedad de Dios. Saben, hermanos, de esta confrontación y del pecado de David, pues se ha hablado siempre mucho, ¿verdad? Y creo que es un sermón recurrente en muchos púlpitos, pero hay una dimensión que me gustaría tocar con ustedes en esta tarde, y por eso le he puesto de título Cuando eres propiedad de Dios, basado en segunda de Samuel capítulo 12, versículos del 1 al 15. Vamos delante del Señor. Señor bueno, tú que siempre estás presto a perdonar a los tuyos, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias porque nuevamente nos permites exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas glorificado y adorado. Perdónanos y ayúdanos en esta tarde, Señor, porque hay momentos que las fuerzas nos faltan y solamente dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando eres propiedad de Dios. Hermanos, siempre se ha dicho que no hay más grande amor que aquel que dispensa a los padres sobre sus hijos. Estoy consciente que la prensa nos bombardea continuamente con historias terribles de padres que fueron irresponsables y crueles con sus hijos. Pero esas historias son un % pequeño frente a las continuas historias de amor de los padres sobre sus hijos. La historia de la humanidad está repleta de padres que sacrificaron todo por sus hijos, que donaron órganos para sus hijos, que no se separaron de sus camas cuando estaban enfermos, que fueron capaces de darlo todo por sus hijos. Todo por sus hijos. No sé cuántos de ustedes saben que la madre del gran chelista y músico don Pablo Casals era puertorriqueña. Doña Pilar de Filó era mayagüezana y dice la historia que un día vendió toda su magnífica cabellera a un peluquero por unos cuantos francos para comprar medicinas para su hijo enfermo, don Pablo Casals. Ya a los 8 años, Pablo Casals ofreció su primer concierto. Era un prodigio. En todo lo posible, su madre estuvo a su lado, sacrificándose por amor a su hijo. Ella nunca pudo regresar al Puerto Rico que amaba, que tanto amaba, pero don Pablo Casals quiso venir a Puerto Rico, a la tierra de su madre y la tierra que él consideraba suya. Y lo demás es historia, ustedes lo conocen. Saben, hermanos, ya había pasado tiempo, un tiempo considerable del pecado de David.
Su reino seguía su curso y el niño, fruto de su adulterio, había nacido. No había mayores problemas en su reino. Él continuaba con su reino, con su harén, con sus proyectos, muy cómodo. Y un día, hermanos, apareció Natán. Dice el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Sabe, hermanos? Si usted lee el capítulo 7 de Segunda de Samuel, no era la primera vez que Natán iba donde David. Y en el capítulo 7, Natán habla de todas las bendiciones que Dios le iba a dar a David. Y cómo iba a envejecer en su reino, iba a tener un hijo que iba a edificar templo a Jehová. Y había un pacto de Dios con David, que sus descendientes iban a estar en el trono para siempre, el trono de Israel para siempre. Por lo tanto, no era ninguna sorpresa para David que Natán pidiera audiencia y que llegara al trono de David y que empezara con esta historia. Habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Y lo más seguro en la mente de David, pensó, bueno, Natán viene a abogar por alguien. Vamos a oír la historia. Y en el versículo 2, Natán le dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, y era lo normal en un reino donde la agricultura era el sistema económico central. La riqueza se medía por las diferentes cabezas de ganados y de ovejas que usted tenía, ¿verdad? Y camellos y todas esas cosas. Bueno, no voy a añadir gallinas, pero olvídese, todo eso se medía, ¿verdad? Y este hombre era sumamente rico, ¿verdad? Y Natán le pone eso, y David cómodamente, oyendo la historia de Natán, en el versículo 3 dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. No solamente era una simple pieza de riqueza, es más, era una muestra de la pobreza de ese hombre. Pero Natán va a lo más profundo del corazón de David. ¿Sabe algo, hermano? Porque la historia que le está narrando Natán, la está narrando Dios. Y Dios sabe cuándo tocar tu corazón, ¿oyó? Yo puedo aquí predicar y esgalillarme, sabiendo tu condición espiritual y pidiéndole a Dios que me escuches. Pero de nada vale si el Espíritu de Dios no te toca. Yo cumplo mi responsabilidad, Dios hará lo suyo. Es mejor que escuchemos a Dios. Oiga, y era más que una muestra de riqueza o pobreza para ese hombre, era la mascota de la familia. Y era amada por esa familia. Y era considerada como parte de la familia. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente esa familia no tenía riquezas, no tenía abolengo, pero tenían la felicidad tremenda del amor profundo de una familia unida. La felicidad que no se puede comprar ni con ovejas, ni con vacas, ni con ningún dinero.
Así vivía esa familia. En el versículo 4, Natán dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, este hombre, y yo quiero que usted entienda muy bien la parábola, que David no sabía que era una parábola. Porque ¿sabe algo, hermano? David, escuchen, era propiedad de Dios. Con todo su pecado, con toda su rebeldía, con toda su pequeñez, David era propiedad de Dios. Y cuando tú eres propiedad de Dios, Dios se preocupa por ti. ¿Sabe? Y habla de este hombre, y es muy interesante este versículo 4, porque habla de lo miserable que era este hombre, de lo terrible que era este ser humano, que teniendo todas estas riquezas, decidió tomar lo que no es suyo. Era un ladrón, un ser miserable, un ser sin escrúpulos. Y con toda esa riqueza llega su amigo, y en vez de ir a buscar dentro de su riqueza, como su felicidad se basaba en el número que había contado. Oiga, yo he conocido personas así. No es broma, ¿oyó, hermano? No es broma. He conocido personas que pueden tener una cantidad de dinero en el banco, y esa cantidad no puede bajar de ahí porque ahí baja su felicidad, los grados de su felicidad. Y así estaba ese hombre. No podía, tenía contadas sus ovejas y sus vacas y su miserabilidad, y no podía bajar de ahí. Por lo tanto, vamos a quitarle a aquel lo único que tenía. Así de profundo y oscuro puede llegar nuestro pecado. Así de orgullosos y miserables podemos ser. ¿Oyó? Pero así de profundos y miserables podemos ser. Así seguimos siendo propiedad de Dios. Y Dios se preocupa por nosotros. ¿Sabes algo, hermano? Dios pudo haber dejado a David seguir su reino. Y como decimos, ¿verdad?, en Puerto Rico, que se lo llevara el diablo. Y siguiera en su pecado y se hundiera. Pero había un problema. David era propiedad de Dios. Y un día Dios le iba a poner detente a estas cosas. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Y cuántas veces seguimos nuestro derrotero en nuestra vida, olvidándonos de Dios, olvidándonos de los consejos de nuestros pastores, olvidándonos de lo que dice el Evangelio, y seguimos nuestro pecado? Y un día Dios viene a nuestro encuentro. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su propiedad. Porque Dios te ama profundamente. Pero las soluciones de Dios siempre van a ir directamente a resolver el problema de tu pecado. El versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es muy importante porque regularmente, hermanos, cuando estamos en nuestros pecados y al principio somos confrontados, tendemos a ser legalistas. Y esto fue lo que pasó con David. David apeló a la ley y la ley de Dios dice que todo aquel que hace eso tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Y David conocía la ley muy bien. Tiene que pagar 4 veces. Oye, qué bien conocía David la ley. Qué bien conocemos la ley cuando Dios nos confronta. Qué legalistas nos volvemos. Pero aún más, David añadió algo muy importante. Le emitió sentencia de muerte a ese hombre. Oye, yo le voy a decir algo. Yo estoy con David. Este hombre merecía morir. ¿Sabes algo? ¿Cuántas veces David debe haber justificado su pecado? ¿Usted nunca ha pensado eso? Ha pasado el tiempo, yo estoy cómodo en mi reino, mira, me salió bien esto. Yo no maté a Urías, fueron los enemigos de Jehová, yo no. Él era un soldado, yo lo mandé al frente. No se supo defender. Y la mujer estaba sola, ya estaba sola, ya, pero lo hecho está. David estaba tan cómodo, hermano, tan claro en su oscuridad, que no pudo identificarse con ese hombre. Porque así somos con nuestro pecado. Con el pecado del otro, oh, muchacho, ese merece la muerte. Con el pecado mío, no, yo soy una triste oveja. Pero como somos propiedad de Dios, hermano, Dios nos va a confrontar. ¿Sabes por qué Dios nos confronta? Porque nos ama y quiere nuestro corazón arrepentido. Cuando somos propiedad de Dios, Dios nunca nos va a dejar tranquilos. Yo quiero que usted entienda eso. Porque otro puede pensar, pero ¿por qué Dios no se olvidó de David? ¿Por qué Dios siempre está metiéndose en la vida de David? ¿Por qué no lo dejó en su pecado y se pudriera en su pecado? Porque David era propiedad de Dios y no se ceñía. Y tú eres propiedad de Dios y tú no te ciñes. Y yo soy propiedad de Dios y yo no me ciño. Oiga, y yo me imagino... Dice que David se encendió en furor en gran manera, pero yo me lo imagino levantándose del trono. Y molesto, y este hombre merece la muerte. Y Natán tranquilito frente a él, esperando que él dijera todo su conocimiento de la ley y toda su indignación. Y en el versículo 7, Natán le dice... Entonces dijo a Natán a David, tú eres aquel hombre. Qué duras palabras, hermano. Qué choque emocional para David. ¿Sabe, hermano? Yo creo que usted escuche esto muy bien. Hace poco tuve en las últimas clases de teología sistemática y salió un tema de consejería bíblica en esas clases. Y un hermano que no pertenece a esta iglesia, pero que es seminarista, nos preguntó cómo nosotros bregamos con algunos pecados, ¿verdad?
Y yo le indiqué que nosotros seguíamos la consejería nutética, que le llamamos a las cosas como la Biblia le llama, para bregar con eso, que no estamos dando vueltas. Y entonces di el ejemplo, y me río porque el hermano no se cayó de la silla porque era fuerte la silla. Porque le dije, por ejemplo, al alcohólico, la Biblia le llama borracho. Y el que tiene problemas con mujeres, le llama adúltero y fornicario. Entonces, ya no estaba en esa clase, el hermano como que, y me dice, ¿ustedes se lo dicen así a la gente? Y yo, sí, nosotros se lo decimos así. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y Natán le dijo a David, al rey David, le dijo, tú eres ese hombre miserable, tú eres ese hombre que merece la muerte, tú no vales nada. Tú eres ese hombre. ¿Sabe algo, hermano? Como somos propiedad de Dios, la Biblia dice que Dios nombra las cosas como son. Y Dios va a confrontar nuestra vida profundamente en su palabra y nos va a decir las cosas como son porque somos su propiedad. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Primer punto, hermano, aquí tú no te nombraste rey y aquí tú no eres dueño de nada, te está diciendo Dios. Fui yo el que te elegí como rey. Este reino es mío, Israel es mío, yo te puse ahí, porque tú eres mi propiedad. Y te libré de la mano de Saúl. Segundo punto, yo preservé tu vida. No creas que fuiste tú, que tú eres un experto, guerrero, que te escapaste por aquí, que viste por acá, que no, olvídate de eso. Yo preservé tu vida. ¿Usted está escuchando, hermano? ¿Sabe que lo que tú tienes no es tuyo? Que hoy tú sales por ahí y puedes encontrar la muerte, y lo que tú creías que eras dueño y hacer lo que te daba la gana, Dios te lo quita así. Porque en última instancia tú eres propiedad de Dios, y tú te vas, y yo también, ¿oyó? Pongan un espejo aquí, ¿oyó? Piensa en un espejo. Y el día que Dios diga, bueno, vente para acá, nadie lo va a evitar. Tercer punto, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. ¿Sabe, hermano? Es el único versículo en todos los pasajes históricos del Antiguo Testamento que menciona que Dios le entregó las concubinas de Saúl a David. Y yo no sé si usted está entendiendo la profundidad de ese tercer punto. Dios le está diciendo, tenías todo el sexo que a ti te daba la gana y miraste donde no tenías que mirar. Oiga, además, cuarto punto, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. No solamente te di este reino unificado,
Usted sabe todos los problemas que tuvo Israel después que se dividió, ¿verdad que sí? Te di este reino unificado y quiero que sepas, y yo creo que esto fue más terrible aún, te iba a dar más, mucho más. Porque como tú no eres dueño de nada, y yo soy aquel que entrega y quita, entonces viene la pregunta, hermanos de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y viene la confrontación terrible, es la descripción del pecado. ¿Sabe, hermano? Yo no sé, pero para mí, cuando yo me reúno con personas que han estado en pecado, se me hace bien difícil describirle el pecado. ¿Oyó? Porque yo sé que eso los lacera, eso los hiere. Pero Dios no tuvo ningún problema con eso. Porque Dios le quiere hacer claro a David, quiero que sepa que yo sé cuál es tu pecado y los detalles de tu pecado. Y yo sé lo que tú crees que te libraste y creíste que lo hiciste bien, pero lo hiciste mal. Porque tu intención era ocultar tu pecado mediante el asesinato de Urías por tus enemigos, o buscar que Urías se acostara con su mujer para que creyera que el hijo que tenía era de él y no tuyo. Y le dice Dios, a Urías Eteo heriste a espada, tú lo asesinaste, le está diciendo Dios, y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y esa acusación era terrible, porque no solamente era asesino y era adúltero, era un traidor. El rey David era traidor, porque utilizó sus enemigos para herir a los generales de su ejército. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, en el versículo 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, hermano, cuando Dios describe todo el pecado de David y le dice todos los detallitos que David creía que, ¿verdad?, lo había hecho bien, y le dice las consecuencias de su pecado, ¿sabe, hermano? Yo he tenido la experiencia que cuando estas cosas ocurren en un gran número de personas, se despierta la rebeldía. Pero si viene a juzgarme, pastor, ¿estoy de esa frase? Usted viene a juzgarme aquí. Usted viene a juzgarme aquí. ¿Sabe, hermanos? Cuando Dios te confronta y tú te rebelas, hay un problema. Aparentemente no eres propiedad de Dios. Porque qué mayor felicidad hay de que tu Padre, ¿te acuerdas cómo empezamos el sermón? De que tu Padre busque la forma de sanarte. De que tu Padre busque la forma de levantarte. Que tu Padre esté a tu lado todo el tiempo y no te abandone. Así es el amor de Dios. Un amor que no nos abandona, porque es el amor de Padre. Ese amor
que muchas veces tiene que cortar, ese amor que muchas veces tiene que herir para sanar. Porque somos propiedad de Dios. En el versículo 13 David dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Cuánto amaba David a Jehová, hermano? Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo que David amaba a Jehová? Ese amor que David manifiesta hacia Dios, ese amor que se vacía en los salmos, he pecado contra Jehová y mis huesos se secan, mi carne se seca sobre mis huesos. Ese vacío que hay en mí es porque solamente él estaba lleno si estaba en comunión con Jehová, con el Dios que él amaba, pero no lo encontraba en medio de su pecado, y Dios le envía a Natán. Y quiero que vea la dimensión increíble de esta confrontación, para que David entendiera que aún en medio de su pecado, aún en medio de la confrontación de Dios, David era propiedad de Dios. Aún en medio de nuestro pecado, somos propiedad de Dios. Aún en medio de nuestra flaqueza y la falta de nuestras fuerzas, somos propiedad de Dios. ¿Sabe? En una ocasión, una madre llamada Karen le comunicó a su esposo que venía un nuevo retoño, ¿verdad? Y ella tenía un hijo, Michael, de 3 años. Y ella le empieza a preparar a Michael para decir, mira, viene un nuevo retoño, y después descubren que iba a ser una niña, una nueva hermanita, vas a tener una nueva hermanita. Y dice la historia, ¿verdad? Ella convenció a su hijo poco a poco que amara a su hermana, aún desde el vientre. Ella era miembro de la iglesia metodista en Tennessee, una de las iglesias metodistas de Tennessee. Y su hermanito, su hijo, empezó a encariñarse, ¿verdad?, de la barriga de su mamá, y empezó a cantarle a su hermanita desde la barriga de su mamá, y le cantaba y se pegaba así a la barriga de su mamá y le cantaba a su hermanita. Pero llegó el día del parto y se complicó el parto. Creía que se tenía que hacer cesárea, pero después de muchas horas y de muchos problemas, la niña nace, pero con problemas. A tal nivel que el pediatra le dijo a los padres, miren, verdaderamente hay poca esperanza y debieran prepararse, porque definitivamente, aparentemente, la niña no va a resistir. Y los padres que habían preparado un cuarto para su hija, ¿verdad?, ese amor de padre único, tuvieron que ir preparando, ir a una funeraria y preparar posiblemente la muerte de su hija. Llega la segunda semana de cuidados intensivos para esta niña. Mientras los padres estaban en la funeraria, Michael continuaba y le decía a su madre, quiero ir a ver a mi hermanita y cantar. Y la mamá pues trataba de distraerlo porque no se permitía a los niños en ese cuidado intensivo, ¿verdad?, pediátrico, etcétera, etcétera. Pero un día ella decide llevarlo
porque ya ella estaba convencida que su hija iba a morir y que por lo menos la viera en vida a su hermanita. Pero entonces decide esconder a su hijo y lo viste así con ropas bien grandes para que no lo vean. Pero las enfermeras saben más que nosotros. Y la jefa de las enfermeras se da cuenta y le dice: saquen a este niño de aquí. Pero la madre, que era una mujer creyente, que siempre fue, como lo decimos aquí en Puerto Rico, bajita, ¿verdad? Todo el tiempo, vete bajito con la gente. Bajita. Esa vez no fue bajita. Y le dijo a la jefa de las enfermeras: él no se va hasta que haya cantado a su hermanita. Karen se llevó consigo a Michael hasta la cama de su hermanita y él se quedó mirando a la pequeñita que estaba perdiendo la batalla por la vida y comenzó a cantarle esas canciones que le cantaba cuando estaba en el vientre de su madre, como: eres mi rayito de sol, mi único rayito de sol, me haces feliz cuando el cielo está gris. Y volvía a Michael y repetía y decía: nunca sabrás, cariño, todo lo que te amo, por favor, no te lleves mi rayito de sol. Y volvió Michael y cantaba y le decía: la otra noche, cariño, cuando me fui a acostar, soñé que te tenía en mis brazos. Y dice la historia que la hermanita de Michael se relajó hasta descansar, hasta que un descanso reparador pareció apoderarse de ella. Él siguió cantando y cantando, y la jefa de las enfermeras empezaba a llorar, y él seguía cantando, y Karen le acompañó en el cántico, y los planes de funerales se descartaron por completo, y justo el siguiente día la pequeñita estaba lo suficiente bien para irse a casa. La revista llamada Día de la Mujer lo tituló El milagro de la canción de un hermanito. El cuerpo médico del hospital lo llamó un milagro y Karen lo llamó el milagro del amor de Dios. ¿Sabes algo, hermano? Un día Dios envió a Natán con un cántico para David. Fue un cántico fuerte, con un bisturí en la mano, un cántico de amor. Tú eres mi propiedad. Hiciste esto, esto y esto. Yo nunca te voy a abandonar. Un día Natán se presentó ante David con un cántico: tú eres mi propiedad. Y como dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú nos confrontas, porque nos amas. Nos hieres porque nos amas. Nos abrazas y nos sanas porque nos amas. Como Natán le dijo a David: Jehová ha perdonado tu pecado. Señor, que en el momento de la crisis, en el momento en que nos hundamos, en el momento que la funeraria esté haciendo los preparativos, que entendamos que nuestra vida espiritual nunca morirá porque somos tu propiedad. Perdónanos, Señor, y haznos entender el cántico, tu cántico de perdón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.